¿Quieres saber cómo tonificar tu rostro y levantar los pómulos de forma natural? Quédate que te enseño las mejores técnicas para levantar tus pómulos. Vamos a empezar con los ejercicios, pero antes, y muy importante además, todos los ejercicios por la mañana, pero ojo, porque el último, muy efectivo por la noche. Te lo voy a recordar, no te preocupes. Empezamos con el primer ejercicio, ¿vale? Primero, sonrisota, Sonríe bien, vamos a ver. Aquí estamos, ¿bien? Te ves en el espejo, si no ya lo sabes, ¿no? La sensación. Y con 2 deditos vamos a meter el del medio aquí en la sonrisa y el otro al lado, ¿vale? Aquí, 30 segundos vamos a empezar a hacer ejercicios movilizando, ¿vale? Hacia afuera, ¿vale? Para trabajar la musculatura de los pómulos, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar. Aquí, aquí, coloco 1, 2, ahí. Y empiezo a activar. No pierdas la sonrisa, que muchas veces se cae. Fijaros a mí que me ha pasado ahora. Entonces tienes que estar aquí y una vez que estás aquí, ahora sí. Oye Rubén, me canso con estos ejercicios. Bueno, pues no pasa nada. Para, haz 10 y sigue. Pero tienes que hacer más o menos 30. Primer ejercicio para empezar fuerte a tonificar pómulos. Los pómulos se caen por la pérdida de colágeno, elastina y grasa subcutánea, junto con la debilidad de los músculos faciales y la gravedad. Un lado del rostro puede caerse más debido a la postura al dormir, el apoyo constante en una mano, la asimetría muscular o patrones de masticación desiguales. Estos ejercicios te ayudarán a mantenerlos firmes. Vamos con el segundo masaje, masaje de técnica de cuchara oriental. Rubén, que no tengo la cuchara, no te preocupes, cógete una, ¿vale? Que tengas cerca, si puede ser un poquito grandecita, no la pequeña del todo, ¿vale? Y para esto vamos a utilizar un poquito de aceite. Bien, facilito, ¿eh? Traigo aquí, pongo un poquito de aceite, aquí, válica, perfecto, técnica de cuchara oriental. Vamos a extenderlo un poco por todos los lados porque lo que más va a trabajar siempre es el costado, lo vamos a poner como en 45 grados, sin que se me salga. Si lo pongo directamente aquí, quizás se me puede salir. Si empiezo en el centro y empiezo a extender, quizás es más fácil, ¿vale? Entonces, vamos a recorrer toda la parte del pómulo hacia arriba, ¿vale? Entonces, empezamos, Vamos a empezar por el derecho en este caso. Obviamente, si tuviera 2 cucharas, lo podría hacer con 2, pero prefiero que lo veáis directamente. Aquí, metemos un poquito y subimos, ¿vale? Y aquí cambiamos un poco. Vuelvo. Ahí, ¿vale? Aquí. Y el otro lado. ¿Cuánto tiempo? Pues con que estéis un minutito me vale. Cuidado con clavar esta parte, ya voy fino, ya voy, veis que voy fino, Cuidado con clavar esta parte, pero aquí, estirando, Ahí. Otro lado. Presión, pues una presión un poquito firme, es decir, presiona pero sin que haga dolor, pero sí que notes la presión de la cuchara. Importante este ejercicio para mejorar circulación y la firmeza también de toda la piel, de toda la parte del pómulo. Tercer masaje para elevar un poquito los pómulos. Esto es un masaje covido, ¿vale? Ya me habéis oído en algún vídeo y si no, buscarlo porque es muy muy interesante el masaje covido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaros, pues vamos a hacerlo con 2 deditos en principio. Vamos a empezar a trabajar por toda la línea de la mandíbula, no debajo del hueso, sino encima hasta las sienes, ¿vale? Este es el recorrido. Una presión constante, media y firme. Aquí lo vamos a repetir unas 10 veces en los 2 lados. Vale, sería la primera parte. Esto va a hacer también que se facilite un poquito la musculatura y vamos a empezar también a producir un poquito de colágeno. Y segunda parte sería con los dedos y atención, porque esto es muy interesante. Podemos hacer aquí, pero yo lo que quiero es que hagamos otra cosa en los pómulos, ¿vale? Que hagamos aquí, ¿vale?
lo puedes hacer con 2 o 3 dedos. O sea, esto sería uno para activar, pero yo lo que quiero es esto. Hacia arriba. Debajo del hueso. Y también unas 10 veces. Tercer masaje. Pues seguimos un poquito con lifting facial y esta vez vamos a hacer yoga facial para los pómulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fijaros que tiene 2 partes. Primero 2 deditos. Estoy aquí, pómulos, pero me voy a la frente, estirando un poco, ¿vale? Como si trajera aquí, pero sin llevarme los dedos. Bien, una vez que estemos aquí. Ahora vamos a hacer una O grande, con la boca. Y estiramos ahí, ¿vale? O sea, primero estiramos y después la O. Aguantamos esta tensión, ¿vale? Pues podemos aguantar unos 5 o 6 segundos. Si llegas a 10, oye, perfecto. Y lo vamos a repetir esto 3 o 4 veces. Me vale con 3. Si quieres hacerlo otra vez, genial. Voy a repetir la última, venga. Estiro, O. Y aquí lo que vamos a hacer sobre todo es tonificar toda la parte de la boca y por tanto también la musculatura. Y vamos con el último masaje, que si os acordáis os he dicho que el último era muy importante hacerlo por la noche. A ver, por la mañana lo puedes hacer, te va a venir muy bien también, sobre todo si tienes bruxismo. Pero si lo haces por la noche vas a liberar más tensión y vas a trabajar también lo que estamos haciendo hoy, que son los pómulos. ¿Cómo sería el masaje? Pues lo vamos a hacer con nudillos, con lo cual la presión que no sea muy fuerte, presión media pero profundo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer este recorrido, fíjate, aquí casi llegando a la sien, sin llegar, porque vamos a recorrer un poquito hueso, pero aquí, pero con nudillos, es decir, de forma un poquito más profunda. Empezamos aquí y terminamos en esta parte, ¿vale? Yo recomendar un poquito de aceite si tenéis, si no tenéis la cara como muy seca, ¿vale? Sobre todo en los nudillos, claro, no me lo voy a poner en otro lado, obviamente. Aquí, primero me lo echo y después aquí. Con un poquito me vale, Me vengo aquí, ¿vale? Vengo a los pómulos, voy a bajar y voy a hacer esto, como si dibujara una media sonrisa. Aquí, hago esto y arriba, ¿vale? Hago otra vez y arriba. ¿Vale? Aproximadamente unas 30 veces hacerlo y bueno, ya tienes los mejores masajes para levantar pómulos y tener incluso la cara mucho más fresca, mucho más joven. Y recuerda que esto lo tienes que hacer no un día o 2 días, esto es una cosa de compromiso. Semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas y tu cara termina súper. Como siempre, hasta la curación y más allá.